¿Siempre has hablado así de deprisa? ¿Así de rápido? Siempre, claro. Sí, sí. O sea, ¿tú qué te piensas? ¿Que soy como Flash, que de repente me cayó un rayo en un laboratorio entre probetas? No, y quería superpoderes. Claro, siempre he hablado así. A ver, lo difícil es hablar rápido, que yo también a veces me pasa que hablo rápido. Pero lo tuyo es más difícil, porque hablas rápido y además dices cosas ingeniosas, que están bien pensadas y tal. Bueno, y luego hay una tercera pata que es tener una cierta adicción, es decir, que se te entienda, porque claro, si dices cosas muy sesudas, pero no te entiende ni tu puta madre, pues no dirás de qué te sirve. ¿Qué cojones es ser uno mismo? Oye, pero esta forma de hablar... Es una forma así como para impactar al público. Bueno, ser uno mismo, pues no sé muy bien qué es ser uno mismo, entre otras cosas porque es muy fácil conocer todo lo que te rodea, es muy fácil conocer, no es muy fácil, digamos que es relativamente asequible conocer el mundo que te rodea, pero es una tarea muy ímproba conocerte. Yo creo que no hay un camino más difícil que el autoconocimiento y precisamente en un momento en el que nos resulta muy fácil pasar las vacaciones en Finlandia, cuando hace 2 generaciones eso habría sido impensable, sigue siendo el camino más difícil y más tortuoso, el camino del autoconocimiento. Con lo cual, bueno, al final todos en el fondo nos mentimos y escamoteamos zonas en sombra cuando nos miramos al espejo, ¿no? Todos o nos idealizamos o disimulamos ciertas cosas, con lo cual conocerse sigue siendo una tarea muy difícil. Después es verdad que hay como una idealización de la sinceridad y de la persona que se muestra como muy pura. Y Sí. a veces la pureza no tiene por qué ser buena. No, es que para empezar la pureza nunca es buena, la pureza nunca es buena. O sea, James Baldwin decía que no hay personas más peligrosas que las que se toman por puras, ¿no? Entonces yo suelo en realidad entenderlo eso siempre como una suerte de fanatismo. Tú sabes que me gusta jugar con las etimologías. Fanatismo viene de fanum, que es templo, y precisamente los puros tratan de mantenerse en un templo impermeabilizado a la disidencia y son precisamente los que se creen puros, con lo cual yo estoy en contra de eso. Y luego la sinceridad. Yo creo que vivimos en una época dominada por la sinceridad, ¿no? El sincerismo que decía Ortega. Y bueno, pues yo al final, en un tiempo en el que la gente defiende la sinceridad a discreción, yo defiendo la discreción y que la sinceridad es labor de uno donde buenamente le quepa. O sea, tú imagínate que vas por la calle y sobre pretexto de ser muy espontáneo le dices al vecino que le queda muy mal el peinado y que su hija es muy fea. Pues evidentemente acabaríamos en una contienda. Y hay gente con muy mal peinado y con hijas muy feas, ¿eh? Efectivamente, pero no, la civilización, uno de los puntales sobre los que se sienta la civilización es sobre una cierta hipocresía. Sí, es que es necesario la hipocresía. Que tampoco quiere decir mentir todo el rato, pero ¿cómo es? Mentiras piadosas. Bueno, pero si es que no se trata ni siquiera de mentir, porque eso ya supone una cierta valoración de no decir. moral. Mira, el marqués de Vauvenargues, que es un moralista francés que a mí me gusta mucho, decía que la vida era un baile de máscaras. Y si lo entiendes como un baile de máscaras, entiendes que cuando compareces entre otra persona ya eres un personaje. Con lo cual esto que dicen los chavales del postureo no tiene sentido, porque siempre vamos con una máscara. Y la máscara es el antifaz, lo que se pone delante de la faz. Y detrás de esa máscara no hay nada. Somos diferentes personajes y todas esas facetas dan lugar o dan cuerpo a lo que somos nosotros, pero no hay un verdadero yo. Tú hablas en un registro cuando vas a merendar con la abuela y en otro registro cuando te vas a tomar unos vinos con los amigos, pero sigue siendo tú. Ya. Es como te dicen, es que yo lo odio. Dicen, pon voz de locutor. Me lo dicen a mí. Es como, bueno, vamos a ver, es que estoy en un registro ahora que no estoy cuando estoy en un bar o estoy tomando algo. No es el mismo registro. Tenemos diferentes como estadios. Bueno, pero hay una cierta voz engolada que yo, por ejemplo, para estar en el bar seguramente sirva para ligar. Yo es que hace años que estoy fuera del mercado, pero yo creo que hay una voz así como untuosa que yo creo que si hablas así un poco seguro. Un tipo Pedro Sánchez, ¿no? Un poco. Sí, es verdad, es verdad. Pero la tiene así como más cavernosa, incluso, ¿no? Como más robótica. Sí. Bueno, que Pedro Sánchez y su hermano, porque son la misma voz. Es verdad. Es muy curioso cuando ahora se ven... Es muy curioso, eso es una cosa, cuando escuchas las partes en las que el hermano David, creo, ¿no? David se llama, habla en el juicio, en la prueba esa primera, la primera vista, ¿no? Claro, si lo escuchas dices, joder, es Pedro Sánchez. Es la misma persona. Es que además tiene los mismos, no solamente la misma voz, sino los mismos dejes. Sí, las inflexiones. Las inflexiones, las formas de... Después si lo ves en vídeo, pues no se parece tanto. Bueno, se parece físicamente, pero no se parece... Pero la voz es clavada. Sí. Es clavada. Tengo varias expresiones a ver cuál más odias. Salir de tu zona de confort. Lo único imposible es aquello que no intentas. Hazlo con miedo, pero hazlo. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Cuál de estas expresiones así, digamos como de coach, de baratillo, odias más? Yo odiar no odio nada, o sea, yo también te reconozco que en el fondo me resulta indiferente. Yo soy un estoico, entonces a mí no hay nada ni que me escandalice ni que suscite mi odio. Ahora bien, esta filosofía motivacional en función de la cual todo depende de tu motivación o de tu esfuerzo, pues me parece, no solo me parece una idiotez, sino que me parece negligente. La cultura del esfuerzo cae en el error de olvidar que el esfuerzo tiene sentido si va encaminado a algo virtuoso, porque si el esfuerzo se hace por sí mismo no es más que un castigo, ¿no? No es que hay que valorar que el galeote está remando durante 20 horas seguidas porque se esfuerza mucho. Bueno, pues mira, no hay que valorarlo, no tiene ningún sentido. De hecho,
progreso no es aquello que nos supone un cierto esfuerzo lo más valioso per se. Es decir, Nietzsche decía en la Galla Ciencia, no es más bella la montaña por la dificultad de su ascenso. Oye, pues no te digo que pongan escaleras mecánicas para subir al Everest, pero una cosa que te cuesta una tarea realmente dolorosa tampoco es más virtuosa por sí misma. Yo defiendo el sacrificio, no el esfuerzo. Antes de empezar, que estamos en prólogo, bien sabes, porque creo que alguna vez has visto o escuchado entrevistas del Purgatorio, siempre preguntamos por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la tuya? Bueno, hombre, esta pregunta es la madre del cordero. Bueno, pues tengo una relación con la fe. Lo que pasa es que yo no diría, cuando me preguntan si Dios existe, yo no diría que Dios existe, Dios es. O sea, es un error pensar que Dios existe porque existimos los seres contingentes que hoy estamos aquí y mañana estaremos en otro lado o no estaremos. Pero Dios está fuera de estas categorías. Dios no existe, Dios es. Y Dios es un sustantivo que, entre otras cosas, elude todo tipo de adjetivo. Con lo cual, ¿cuál es mi relación con la fe? Pues tan tortuosa como la del resto de los mortales y tan difícil de precisar como la de cualquier otro. Pero digamos, tienes fe. Sí. Sí, lo que pasa es que es una fe que digamos que también se sustrae a cualquier tipo de etiqueta y es harto personal, pero la de quién no lo es. Se ha hablado últimamente de diversos estudios y demás de cómo la generación Z, o sea, los más jóvenes, se han vuelto más religiosos o más interesados por la espiritualidad. No sé si esto es una búsqueda de algo como permanente en un mundo muy volátil, o tú cómo interpretas no sé si auge, pero al menos sí incremento de interés por la fe. Sin duda, ese incremento es un hecho palpable. Bueno, en realidad yo creo que mientras exista la naturaleza humana va a existir la religión. Freud llamaba el porvenir de una ilusión a esto y decía que mientras hubiera un ser humano sobre la faz de la Tierra habría creencias religiosas. Lo que pasa es que la religión va mudando de piel. Nietzsche, el que ya he citado, porque es un autor que me gusta mucho citar, decía que las aguas de la religión se repliegan pero dejan charcos. Y esto se nota en la proliferación de religiones sustitutorias que durante los últimos años estamos viendo. O sea, quien hoy no te reza al Padre Nuestro, sin embargo, sobre pretexto de ser una persona muy secular y muy racionalista, se embarca en talleres de biomagnetismo y de Reiki y se encomienda la tarea de hacer no sé qué procesiones seculares en forma de maratones solidarios, y al final viene a ser lo mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, al final el cariz espiritual del ser humano no puede terminar abolido, y yo creo que el error de esta secularización express que hemos vivido en gran parte de los países occidentales es olvidar que la faceta espiritual del ser humano es determinante, o sea, es algo que está ínsito en la naturaleza humana y que no puede soslayar en aras de una razón ilustrada, en aras de un conocimiento positivo, porque no es suficiente para saciar esa sed de absoluto que tenemos todos, ¿no? Entonces eso al final puede volver en forma fantasmática, digamos, de dioses tiránicos o de dioses sustitutorios o incluso de fanatismos, pero siempre vuelve. Entonces yo creo que esas energías conviene canalizarlas adecuadamente. O sea, hay gente que no cree en Dios, pero sí cree en el partido o cree en el equipo de fútbol. Efectivamente, y eso es mucho más peligroso. Eso es mucho más peligroso porque se ha sustituido la Iglesia por instituciones paratribales como pueden ser efectivamente el partido, ¿no? Y además son energías religiosas. Y muchas veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la cultura de la cancelación, hablamos, fíjate, en esta sección que tenemos el purgatorio, es muy curioso, ¿no? Porque el purgatorio es un concepto que en la cultura calvinista no existe, porque no existe el concepto de purgación. Y precisamente el endurecimiento de la cultura que hemos vivido en los últimos años y la proscripción del perdón tiene mucho que ver con unos nuevos aires que vienen de los países del norte y que son aires eminentemente calvinistas y que, entre otras cosas, proscriben la idea de perdón, pero se obsesionan con la idea de pecado. Con lo cual, una opinión recusable que tú manifestaste hace 15 años te condena para siempre, ¿no? Y esto en los países de orbe católico pues parece una cosa inaudita, ¿no? Pero sin embargo, como todo lo que viene más allá de ultramar lo cogemos con brazos abiertos, pues lo hemos acogido. Aquí defendemos el perdón. Eso está y bien. las segundas oportunidades. Es que el perdón es uno de los fulcros en que se apoya nuestra cultura. No se puede entender la cultura mediterránea sin el perdón. Jorge Freire, bienvenido al Purgatorio. Bien hallado, Carlos. Gracias por estar aquí en las catacumbas del periódico. Al revés, gracias a vosotros por invitarme. Tenemos obras, no se escucha, ¿no, Carmen? Las obras, no, vale. Que tenemos obras ahí Estamos aligatando Entonces estamos ahí completando una especie de gran conglomerado. ¿Sí? De la información. Sí. Eso es buena señal. Sí, esperemos. Eso es buena señal. Tú sabes que el periodismo está en derrumbe y vosotros, en cambio, estáis en auge. Bueno, Jorge Freire... iba a decir, es escritor antes que filósofo. Sí. O al menos te defines así. Yo me defino como escritor de prosa filosófica, es decir, la filosofía se puede escribir en muchos formatos. Tú puedes hacer una novela filosófica, un ensayo filosófico, un tratado plúmbeo indigesto filosófico, o puedes escribir aforismos y que sean filosóficos, con lo cual yo soy escritor de prosa filosófica. Jorge Freire además escribe en The Objective, creo que cada dos semanas. Y aparte ha venido
sin tener que promocionar nada urgentemente, que esto yo lo agradezco. Sí, hombre, O sea, claro, porque cuando la gente viene a promocionar algo siempre te ves combinado al menos a presentarlo y a, como a elogiarlo un poco. Y aquí no viene a presentar nada, pero es verdad que tiene un nuevo libro sí, sí. que se llama Palabra de Honor. Pero vamos, que sin que suponga ningún tipo de No, que no es obligación. porque esto no es promoción. Sobre todo porque es un libro que yo creo que no exige venderse en exceso, porque ya viene premiado, ganó el Sapientia Cordis, es una editorial académica, con lo cual no hay esta presión, no hay estas servidumbres comerciales, ¿no? Palabra de honor. Dicho lo cual, quien quiera comprarlo, que lo compre. Ah, no, claro, no. Sí. Tampoco vamos a hacer una promoción de que no lo compren. Bueno, oye, tú sabes que gusta mucho lo prohibido, ¿no? O sea, No que lo en el compréis. fondo, si tú dices que por favor que no lo compren, que es un libro peligrosísimo, a la gente le gustará mucho. posible, no lo compren. De hecho, de un Sí. tiempo a esta parte, no sé si te has dado cuenta de que todos los escritores quieren ser prohibidos, quieren ser perseguidos, quieren ser cancelados, siempre y cuando su integridad física no corra peligro, ¿no? Pero todos quieren tener un dictado judicial que secuestre sus tiradas, ¿no? Y que de repente se conviertan en libros perseguidos. A mí me gustan mucho unos versos que dedicó Samaniego a su gran enemigo, a Iriarte, ¿no? El escritor Sí. tinerfeño, y le decía: tus libros, Tomás, no son queridos ni leídos, ni tendrán estimación aun cuando sean prohibidos por la Santa Inquisición. Bueno, y todo el mundo querría ser prohibido por la Santa Inquisición porque lo prohibido siempre nos atrae. Sí, los cancelados. Los cancelados. Que te cancelen, manotro, puedes decir que no te cancelen en sí. exceso, que no te maten civilmente. Sí, pero ¿no? ser una Carla Sofía Gascón, por ejemplo. O sea, que te cancelen un ratillo Sí, y después ya resurges de las claro. cenizas. Sí, 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 sí. Sí, es verdad, es verdad. Es un buen ejemplo. Es decir, no ser como Sí, otros es que cierto. están cancelados definitivamente. Claro, es que al final muchas veces, bueno, la cancelación es un tigre que, en fin, lo puedes cabalgar un rato, pero al final sus fauces se cierran sobre tu garganta, ¿no? Con lo cual es difícil saber cuándo se detiene la cancelación, ¿no? Y no te destruye por completo. Escribe aquí Freire, dice, la palabra se da, se entrega, se concede y ofrece a título personal. La palabra se empeña, es decir, se deja como garantía. Si se falta a ella, se pierde algo más valioso que una joya empeñada en tiempos de apuro, se pierde la cara. ¿Quién presta la palabra? La palabra solo se entrega como se entrega el estandarte en una batalla, pero también se sostiene, se blande con firmeza, sujeta a las condiciones dadas. Es cosa seria la palabra, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo me planteé en este libro en qué consistía ser una persona de palabra, y por lo pronto no puede consistir solo en tener palabra, porque hoy los mercachifles y los periodistas sincronizados y los intelectuales orgánicos todos tienen palabra y sin embargo la tienen, pues en fin, como un chamarilero que la tiene para acopiar palabras y utilizarlas como chatarra, con lo cual no basta con tener palabra. Yo creo que es importante poder dar la palabra y poder sostenerla. Y efectivamente, cuando tú sostienes tu palabra, te expones. Exponerte significa ponerte por delante. Si tú das tu palabra, si tú das tu palabra de honor, en realidad estás dando lo más importante que tienes, que es tu credibilidad, que es tu honor, es decir, que tu respetabilidad. Y al final, si tú contravienes tu propia palabra, en realidad estás contraviniendo tu propio ser. A mí me interesa muchísimo la idea de honor, que es una idea hoy muy mal vista, y la verdad es que para hacer este libro, bueno, pues he hecho una búsqueda bastante documentada acerca de los orígenes del honor, y es muy curioso porque originalmente el onos romano, que es de donde se origina todo, es un linaje, por así decirlo, estético, es decir, es un sustantivo que no tiene ninguna carga moral. El onos sería sencillamente una túnica en perfecto estado de revista. Es decir, es acudir a una fiesta, por así decirlo, y aparecer con el peluco más brillante de todos. Da igual que sea robado, lo importante es que brille, ¿no? Entonces, cuando tú ves con qué sentido lo utilizan Terencio o Virgilio y demás, pues el honor es humo y espejos. Es algo que sencillamente viste mucho, ¿no? Pero es muy curioso porque luego llega Cicerón y le da otra connotación y lo junta, y perdóname por el excurso, No, por favor. lo junta con el timé griego, que tiene mucho que ver pues, con la parte corajuda del alma, la tercera parte del alma según Platón, ¿no? Que es el arrojo, es la valentía, son las virtudes guerreras. Y entonces acuña la palabra honestum, que sería, luego llega Séneca y dice que es el sumo bien. Entonces ser honesto significa ya no tanto lucir, sino sobre todo poseer una virtud interior que no te la pueden dar, que no te la pueden regalar. Y esto hace que rompa por completo con el concepto de honra que muchas veces la gente confunde con el honor, pero nada tiene que ver. Y realmente es una confusión de larga data. Tú miras el primer diccionario de la red de 1780 y ya se confunden. Vas antes y miras el Covarrubias y también se confunden. Y hasta finales del 19 nos empiezan a diferenciar. Y yo creo que es importante porque la honra es algo siempre reactivo, es algo que se defiende cuando alguien lo mancilla, cuando alguien te arroja el guante, o cuando alguien mancha el honor de tu mujer y tú tienes que salir a la taberna del Laurel a defenderlo, ¿no? Sin embargo, el honor no es así. El honor solo aparece cuando tú compareces ante tu conciencia, cuando te miras al espejo y consigues sostenerte la mirada. Entonces, el honor no te lo pueden quitar, pero tampoco pueden dártelo. Tampoco no es una cosa externa que tú puedas ganar, sino que al final el honor solo aparece cuando tú te lo has ganado por ti mismo, cuando tú has actuado de forma virtuosa, aunque no haya testigos. Entonces es muy interesante defender esta idea del honor y, por supuesto, rechazar por completo la honra. Vayamos antes que con el honor, vayamos, me interesa la palabra dada. ¿Crees que se le ha perdido respeto en la sociedad española, en la conversación pública, a la palabra dada, o sea, a lo prometido, a lo de yo voy a hacer esto? Sí, sí, por supuesto que sí. Ha quedado en segundo lugar
en buena medida por la invasión del periodismo, que ha invadido todas las esferas de la vida, y luego, por otro lado, por la sobrepolitización de nuestra conversación. Es decir, nunca había estado tan politizada la sobremesa de los españoles. Hoy no se habla de otra cosa que no sea de política, entonces yo creo que al final habría que diferenciar un poco, porque si todo es política, nada lo es. Y además hemos caído en un paroxismo que no nos hace mejores ciudadanos. En los tiempos del 15M se decía aquello de que la ciudadanía no podía limitarse a votar cada 4 años. Bien, eso podía ser un extremo del péndulo, pero ahora el péndulo se ha ido al otro lado y de repente la política lo anega todo. Todo es política. Bueno, eso es una imbecilidad. Si todo es política, nada lo es. A mí me gusta mucho esta anécdota de Jardiel Poncela, personaje que me entusiasma, que decía que cuando tenía 8 años acompañó a su padre, que era corresponsal parlamentario, era reporter, como se decía entonces, ¿no? Sí. En la Corres, ¿no? La Correspondencia de España. Entonces decía, lo que escuché de lo que se urdía entre candilejas entre diputados me asqueó tanto que ese día decidí retirarme solemnemente de la política. Y luego añade, tenía 8 años. Bueno, yo no digo que la gente se retire de la política, pero al menos sí defiendo que se distancien un poquito, porque la vulgarización de la palabra tiene mucho que ver con eso. El problema no es que nuestros políticos mientan, como suele decirse, porque los políticos mienten desde la noche de los tiempos, y además tiene un sentido. Cuando tú propones en un programa electoral una serie de medidas, tienes que confrontarlas con la práctica, y al final, bueno, pues una cosa escrita a priori pues tiene que matizarse luego en la realidad, con lo cual es lógico que los políticos no cumplan con sus promesas. Ortega, en un texto muy bonito de 10 páginas titulado Mirabeau, el político, decía que la relación de un político con la verdad no era la de un ciudadano con la verdad, sino más bien la de un actor. Entonces, bueno, pues tenía que hacer ciertas piruetas. Vale, asumamos que los políticos mienten. El peligro que hoy tenemos no es ese. El peligro es que los políticos han dejado de creer en la verdad. Y eso es peligrosísimo porque nunca había sucedido. Siempre habían existido, por así decirlo, negacionistas de la verdad. Siempre ha habido sofistas y tenemos que remontarnos a Gorgias y esta gente. Bien, pero no dejaban de ser una excepción, es decir, la verdad era algo que se asumía, era una presencia oceánica que teníamos ahí y que al final, bueno, pues los pensadores y los intelectuales tenían que habérselas con esa presencia que de alguna forma te acoquinaba, ¿no? Pero nunca se había dado la situación de que las élites le dieran la espalda a esa presencia oceánica y dijeran que no existe. Nunca había sucedido que se dejara de creer en la verdad. Esto es muy curioso porque al mismo tiempo yo defiendo que no existe el relativismo, sino que los que se defienden como relativistas y dicen que la verdad no existe, en realidad buscan colarnos de matute otro relato, como dicen ellos, y que precisamente el relativismo es la coartada de los autoritarios y de los absolutistas que precisamente, como los sofistas en tiempos de Sócrates, siempre niegan la verdad antes de ponerse bajo el poder de autócrata, ¿no? Con lo cual hay que desconfiar de los que dicen que la verdad no existe porque en realidad lo que quieren es colarnos a hurtacordel su idea de verdad. Ya, pero entiendo, una cosa es, por ejemplo, no cumplir con un programa electoral o con una cierta parte del programa electoral. Y otra cosa, yo creo que hay una serie de matices, es prometer no voy a hacer esto y cambiar muy rápidamente el criterio. O sea, cambiar lo prometido y cambiar una serie de... Y me refiero, para dar nombre, me refiero al presidente del gobierno. Creo que si hay una constante en su carrera política, y eso le ha dado beneficios, porque ha sido ganando elecciones y sido siendo presidente del gobierno, no digo que no, es que ha ido mutando su palabra y sus promesas. Entonces, una de las ideas, cuando leía el libro y lo intentaba relacionar cosas de periodista con la actualidad, es cómo se condena socialmente al que constantemente, de manera permanente, promete X y después hace E. Es decir, porque entendemos muy rápidamente, muy fácilmente, al corrupto que mete la mano en la caja o que da dinero de la caja a fines que son ilícitos. Pero digo, ¿no hay una condena social al que dice no voy a dar una amnistía y pasado el tiempo la da? ¿O no voy a indultar a esta gente y pasado el tiempo la da? ¿O no voy a, por ejemplo, a quitar los aforamientos y los mantiene? Es decir, no hay esa condena social, ¿no? Se pierde ese como digo, ese valor de la palabra dada, de la promesa constantemente. Bueno, al final Pedro Sánchez es un hijo de su tiempo y la ciudadanía no lo va a condenar por mentir, entre otras cosas porque tenemos la ciudadanía más desmoralizada que habíamos tenido en décadas y uno de los males que cunde por doquier es el cinismo. Cuando cunde el cinismo, los políticos pueden hacer cualesquiera desafueros que pretendan y además pueden mentir y decir una cosa y la contraria y no va a pasar nada. El cinismo es uno de los grandes males de las sociedades porque en el fondo es la mueca de la claudicación. Sí. Es reconocer, para empezar, que no tiene sentido ni siquiera imaginar un futuro mejor porque al fin y al cabo las cartas están echadas y esto es lo que hay y qué más. Y al final se generaliza esto de voy a votar al mal menor. También hay que reconocer una cosa, cuando cargamos las tintas contra Pedro Sánchez, también hay que cargar las tintas contra una oposición que sigue sin tener un proyecto constructivo, sigue sin tener algo mínimamente propositivo. Y yo creo que no puedes hacer oposición, hay que asumir el 26J, es decir, hay que asumir que se perdieron las elecciones y hay que reconocer que con el antisanchismo no basta. Y no basta con estar criticando todos los días la amnistía y no basta con estar criticando el deterioro institucional que ha provocado Sánchez, porque evidentemente si tú no consigues ilusionar a la ciudadanía y si además en un momento
momento de miedo generalizado, al final la gente va a seguir votando al mal menor. Y en estos momentos para mucha gente el mal menor es Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual yo creo que urge entre la derecha un replanteamiento y sobre todo tener en cuenta que no basta con las apelaciones. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es El retorno de los dioses fuertes, del teólogo Rino, que es estadounidense y que, bueno, cuenta que el pacto de posguerra, el espíritu del 45, ha terminado periclitando porque ya no basta con la apelación a valores débiles, entre otras cosas, en fin, por el shock de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya no basta con apelar a la ciudadanía global, ya no basta con apelar al altruismo, a la empatía, a las redes más o menos débiles de colaboración, al libre mercado, etcétera, etcétera, sino que hay que recuperar esos dioses fuertes que podrían ser, ¿por qué no?, una comunidad más o menos virtuosa, unos lazos vigorosos, ¿por qué no?, un ideal de patriotismo que no sea ese patriotismo cívico habermasiano que no termina de encajar más que en los discursos de los constitucionalistas que dicen que la nación en el fondo da igual porque lo importante es la Constitución. Entonces yo creo que al final estamos en un momento no solo de desarraigo, sino también de anomia, en el que ese discurso creo que puede ser, además de ser un discurso perentorio que hay que recuperar porque es muy importante, creo que también podría ser útil para los partidos políticos, pero para los dos, te digo, tanto para la derecha como para la izquierda, creo que sería importante recuperar esas virtudes y esos dioses fuertes, ¿no? Creo que en un momento de desmoralización seguir hablando de estas ideas vacuas no interpela a nadie. Sí, esto de hecho lo comenté yo en una entrevista anterior del Purgatorio con Esperanza Los Monteros. Estamos hablando también del tema de las elecciones, del 23J y demás. Y digo, no sé si se habrán dado cuenta en Génova, no sé, entiendo que sí, pues tendrán gente que les pagan para eso, que el discurso de vamos a desmontar el sanchismo, vamos a acabar con el sanchismo, mucha gente después dice, ¿y qué? ¿Y cuál es tu propuesta? Claro. ¿Cuál es tu idea después de eso? ¿Qué propones? Después es una idea un poco indefinida, es decir, acabar con el sanchismo. Pues, después también tenemos el ejemplo de Mariano Rajoy, que dijo, voy a hacer todo esto, y hizo la mitad de las cosas o menos. Efectivamente, además citaba aquello de Churchill, ¿no? De la mejor dieta de un político es comerse sus propias palabras, ¿no? No sé si fue un buen político, pero fue un gran aforista, ¿verdad? Sí, cuando no sepas de quién es la frase, tú y Churchill, que siempre queda bien, ¿no? Queda bien. Dices, te escucha decir, te interesa mucho, te motiva mucho el escribir contra alguien, el pensar contra alguien. Y lo mencionabas antes de pasada. En España y en la política nuestra de todos los días, lo normal es el contra alguien, o sea, es el que rabien los fachas o el que se jodan los rojos, o sea, el contra, siempre es a contra, siempre se piensa contra. Sí, es verdad. Lo que pasa es que a veces en España yo creo que el esquema mental pepeiros socialista al final lo que hace es que muchas veces vivimos en un mundo muy exiguo, ¿no? Muy reducido. Porque a veces incluso en las cuestiones de geopolítica global muchas personas, y hablo de muchas personas de la élite y muchos políticos, siguen abordándolas con ese prisma tan chico, ¿no? Entonces al final muchas veces, pues qué sé yo, cuando se habla de la cuestión rusa o de la cuestión palestina, etcétera, etcétera, la gente se posiciona en función de lo que dice Feijóo o Sánchez, y eso en el fondo da igual. O sea, el debate doméstico está muy bien para ciertas cosas, pero para otras yo creo que convendría rumbarlo, ¿no? Y creo que seguimos todavía muy anquilosados en España con estas cosas, ¿no? Con la importancia determinante de la cuestión española, que no es tan importante para muchos. Y de hecho, por ejemplo, en la cuestión palestina, sí, yo creo que hay una mayoría de españoles que están con Sánchez, es lo que dice Sánchez. Claro. O sea, y la derecha española muchas veces, Israel. Me parece genial. O sea, yo no soy antisemita y yo creo que la gran mayoría de españoles no lo son. Pero también somos humanos para ver que lo que está pasando no es normal. El papanatismo del PP con el tema de Israel es una cosa que le va a pasar factura, sobre todo con la gente joven que no se informa por los medios tradicionales, sino sobre todo por las redes sociales. Y yo creo que para la gente que ahora tiene 20 y pocos años, la cuestión de Gaza es un punto de no retorno. Entonces, bueno, el otro día Semper hizo unas declaraciones que son muy interesantes. Evidentemente, criticar a Israel no supone en absoluto antisemitismo, para nada. Lo que pasa es que si tú estás viendo un genocidio en directo, tienes que defender que eso no puede suceder y que eso contraviene los derechos humanos y la moral más elemental, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que ha hecho el PP en su cortedad de miras es oponerse a toda mínima crítica a Israel, pensando que de esa forma cerraba filas con Sánchez. Yo creo que en algunas cuestiones importantes no pasa nada porque el PP y el PSOE coincidan. Entonces, bueno, pues al final yo creo que el PP, cuando toleró, entre otras cosas, que desde Israel se insultaran a algunas ministras españolas diciendo que eran filoterroristas y colaboracionistas de Hamas, que son un absoluto dislate, pues yo creo que precisamente el PP tendría que haber sido patriota y habría tenido que defender a sus instituciones y haber defendido a esas ministras que estaban siendo vituperadas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final, oye, pero ¿qué pasa por ser una persona conservadora? Yo soy una persona conservadora en lo antropológico, y defender que lo que está sucediendo en Israel es inaudito y que estamos asistiendo a una limpieza étnica y que estamos viendo las peores imágenes que muchas hemos visto en nuestra vida.
Entonces, bueno, yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decirlo a las claras. Una sobre Sánchez y ya pasamos a otro tema, pero te leí hace un tiempo en The Objective, todos los presidentes han sido personajes dramáticos, menos Sánchez, que es un personaje cómico. ¿Cómo es eso? Es verdad, es verdad. No me he acordado de eso. ¿Cómo es eso? Me pareció Sí, bueno, es que son personajes tristes nuestros expresidentes, ¿no? Sí. Son personajes que siempre están como respirando por la herida, siempre lamentándose. Bueno, se me ocurrió tirar de Shakespeare porque, por ejemplo, si piensas en Felipe, el último Felipe, ¿no? Ya el del 93 es como Coriolano, ¿no? Esto de los tribunos no me reconocen, ¿no? Fíjate lo mal que me está tratando el partido, lo mal que me trata la sociedad, ¿no? Me miran las llagas y no las valoran, ¿no? Son muy trágicos, ¿no? Y luego Aznar, claro, es que lo de Aznar, lo de los 3 días, yo me acordaba, fíjate tú, me acordaba de Macbeth, ¿no? De la profecía de las brujas, ¿no? Y durante esos 3 días, los idos de marzo, ¿no? Pues efectivamente los 3 días de marzo, que Aznar desoyó lo que se le estaba diciendo y al final se hundió con el equipo, ¿no? Y luego... bueno, sí, Rajoy tiene mucho de Hamlet, ¿no? Esta idea del tentetieso que piensa mucho pero no se decide, ¿no? Esto de ser o no ser, siempre está pensando, pero luego de repente te declaran un golpe en tus narices y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Y al final te embiste el golpe en Cataluña y no tienes cintura y no sabes moverte, ¿no? Zapatero no es tan trágico porque yo creo que tiene más de... el personaje Antonio, el buenista del Mercader de Venecia, no sé, tiene este rollo de los buenos sentimientos. Bueno, es que con buenos sentimientos no se va a nada. Es un hombre bisoño, ¿no? Sí, un hombre bisoño, pero luego llegan los hombres de negro y te desmantelan la economía, ¿no? Con lo cual luego llegan las cosas de adultos, como diría Rajoy, ¿no? La política de adultos, y te lleva por delante, ¿no? Entonces yo creo que es interesante lo de Sánchez y no se le toma bien la medida porque es un personaje cómico que se ríe de sí mismo, ¿no? Lo de Perro Sánchez. O sea, iniciar los mítines con la canción de Rigoberta Bandini, con lo de perra, ¿no? Sí. Y al final el hecho de que sea un perro hace que tenga una agilidad muy especial que le permita, entre otras cosas, bailar sobre el alambre, decir hoy una cosa y mañana la contraria, mantenerse en el poder, aunque de repente le llegue una guerra, le llegue una pandemia, le llegue lo que sea. Y hace, bueno, pues que efectivamente esa agilidad lo haga muy imprevisible, pero sobre todo que lo haga un personaje cómico que se ríe de sí mismo, ¿no? Eso es interesante. Dices, escribes en Palabra de Honor, vivir en sociedad es saberse responsable. Me interesaba lo de la responsabilidad, lo de la mayoría de edad, porque uno de los fenómenos, supongo yo, y lo tendrás estudiado y pensado, es el asunto del victimismo, ¿no? El que ya no es víctima no es nadie. Y hablo de victimismo en todos, en periodistas también. Lo ves constantemente. ¡Ay, me han censurado! ¡Me han cancelado! Claro. A lo mejor te han despedido y ya está. O sea, que no, o han dejado de contar contigo, que no pasa nada. Y ya lo último es el gobierno víctima. Sí. El gobierno, esto me parece mucho a la idea que tenía Podemos. Sí. Decía, nunca ¿cómo nos va a permitir el IBEX meternos en un gobierno? Sí, sí, sí. Pues vaya mierda de IBEX, quiero decirte. Sí. Qué poco poder. No, es que Ciudadanos es el partido del IBEX. Pues vaya mierda de poder tiene el IBEX, porque está desaparecido y Podemos sigue aguantando. Es decir, un poco, pero sigue aguantando. Sí. Y Podemos llegó al gobierno. Pablo Iglesias fue vicepresidente, bueno, y el Montero y demás. Y ahora es el gobierno víctima. Víctima de los medios, víctima de la conspiración. La víctima como estatus. Sí. Como estatus de este tiempo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, en el caso de Podemos, en general en la nueva política se ha visto muy claramente lo que les costaba asumir responsabilidades. Mira, vuelvo a las etimologías. Responsabilidad, su raíz etimológica es sponsor, no solo el sponsor que lleva Fernando Alonso en su coche, sino en general el sponsor es el que ejerce de garantía cuando tú ofreces algo. Es decir, para los romanos, si tú eras, responsus significaba que de alguna forma yo te presto esto, pero mi persona queda como garantía, bueno, o al revés, o la persona de quien es prestado al final sirve de garantía de que se va a devolver, ¿no? Entonces, con la nueva política es muy curioso porque nunca se hicieron responsables de absolutamente nada. Es decir, la ley del sí es sí era una ley absolutamente inmaculada, impoluta, sin ningún tipo de error. Y al final las excarcelaciones de violadores y las rebajas de penas de los abusadores, al final era una cuestión que solo se podía imputar a los jueces fachas y a la máquina del fango que estaba propalando infundios, pero nunca a ellos, ¿no? Entonces, al final, bueno, efectivamente, esta cosa de no reconocer nunca responsabilidades, por supuesto, es una señal de infantilismo. Yo me acordaba, fíjate, cuando el último mundial infantino, el de la FIFA, en lugar de reconocer que para haber construido esos estadios en una petromonarquía infame en que se cuelga a los blogueros y a los disidentes y a los gays y tal, y en el que habían muerto centenares de obreros, él dijo, pero yo también soy víctima, porque yo también soy gay, yo soy un judío en el holocausto, yo soy un negro en la esclavitud. No, bueno, hombre, usted no es ninguna de esas cosas, usted no es víctima en absoluto. En lugar de asumir responsabilidades, lo que hizo fue colocarse en el pedestal de la víctima
a la que no se le puede reprochar nada. Y efectivamente el victimismo de Podemos ha hecho que se hayan ido de rositas y de hecho cada vez que había un cataclismo electoral me gusta mucho la frase, al final la fraseología siempre está llena de ideas, ¿no? Y siempre decía Pablo Iglesias, toca hacer autocrítica. Nunca decía voy a hacer autocrítica, siempre era toca, ¿no? Toca como pues, no sé, la mili, ¿no? El toque de rebato, ¿no? Pues que sean los reclutas los que apechuguen. Es como si tu madre te dice, vamos a ordenar el cuarto. Eso no es vamos, deberías tú ordenar el cuarto. No es vamos, no. Claro, entonces al final, pues estas cosas, bueno, y si te digo una cosa, con Ciudadanos ha pasado algo similar, ¿eh? O sea, todavía no han sabido por dónde les vino la cornada, todavía no han sabido reconocer por qué se hundieron y por qué desaparecieron, ¿no? Y hay una cosa ya que es de que a mí ya particularmente un poco me indigna, que es el tema ya no es ni siquiera dar explicaciones, es no pedir ni siquiera disculpas. Ha pasado un mes del apagón. Nadie ha salido, nadie del gobierno, por supuesto nadie de Red Eléctrica, a decir disculpas. Disculpa por los inconvenientes, ya no te digo por los fallecidos, que creo que hubo 5 personas que fallecieron. Oye, por los inconvenientes de personas que se quedaron horas en trenes, o de gente que lo pasó mal, de personas mayores que estaban incomunicadas, o de jóvenes que tenían problemas, o de jóvenes de... Bueno, me pongo ejemplo, digo, yo no pude hablar con mi familia, que estaba en Granada. Peor aún, personas que han muerto que estaban enganchadas a respiradores. Ya ese es el caso máximo, ¿no? La ministra Gessen decía el otro día que la culpa era de la sobretensión. Bueno, pues ¿dónde está la sobretensión que la vamos a culpar, ¿no? O sea, al final culpa de todos, culpa de nadie, ¿no? Esto es un mal de nuestras democracias. Hannah Arendt lo llamó el gobierno de nadie. Decía, cuando hay una burocratización de las culpas, al final se van diluyendo en responsabilidades que nadie ostenta, ¿no? Entonces, bueno, al final pues no vamos a oír, no vamos a oír una explicación. Yo estoy convencido de que están esperando que esto se vaya diluyendo con el tiempo y que al final, efectivamente, cuando se olvide. Y luego, sobre todo, se está utilizando esta retórica redentorista que a mí me ofende muchísimo, que es esta idea de que hemos salido mejores, ¿no? Como con la pandemia, hemos salido acrisolados porque la experiencia ha hecho que, fíjate, hemos puesto velas, qué cívicos y sobre todo qué bien lo hemos pasado porque hemos vuelto a hablar con el vecino, nos hemos puesto a jugar al fútbol en la calle y hemos compartido una caña. Qué bonito. No, el que ha muerto enganchado al respirador no lo he visto como algo tan bonito, ¿no? Yo entiendo que hay que hacer de la necesidad virtud, pero muchas veces cuando son los poderes públicos quienes lo hacen, en realidad lo que están es utilizando una socaliña para evitar dar explicanes. Sí. Pues, había gente que ponía en Twitter que me hacía, decía, pues si queréis relacionaros con los vecinos, relacionaos vosotros, que yo no quiero. Yo no quiero relacionarme con los vecinos. Eso para empezar. Eso fue, ya bastante como con verlo en el rellano. Y vosotros, si os relacionáis, yo no quiero. Sobre el auge de la salud mental. Sí. O sea, hemos pasado, y a veces te he escuchado hablar sobre ello, ¿no? Hemos pasado de derribar el tabú de la salud mental a que haya casi una obsesión por la salud mental. No sé si estamos obsesionados con la salud mental, si hay políticos interesados en que se hable de salud mental y que no se hable del problema de la vivienda, o que no se hable del problema del trabajo precario. Es decir, ¿por qué esta obsesión con la salud mental? Bueno, en realidad esto es un tema muy interesante que en cuanto se convirtió en issue político, pues ya empezó a malbaratarse, ¿no? Y esto, bueno, pues cuando Errejón, que en paz descanse, digamos políticamente, ¿no? Empezó a colgarse la medalla de haber capitaneado la cruzada, como decía él, de la salud mental, en realidad lo que había hecho era instrumentalizar un malestar casi generalizado, pero que en realidad, como él se empeñaba en soslayar, es un epifenómeno de una cuestión mucho mayor que es la soledad no deseada. Que ya digo yo que sería importante si tiene un observatorio estatal, ¿no? Ya sé que hay muchas cosas que tienen observatorios, ¿no? Esto parece como un mirador que estamos todos mirando estrellas, ¿no? Pero en cualquier caso, la soledad no deseada se supone, según las estadísticas, que afecta a 2 millones de personas que en España no tienen a quién recurrir si les pasa algo. Entonces, la salud mental será, digo yo, una puntita del iceberg. Y pensar que eso se soluciona llenando las vidas de los españoles de psicólogos que de alguna forma les den consulta una vez a la semana es un dislate. Lo que pasa es que no se quiere hablar desde la izquierda, y por eso decía el retorno de los dioses fuertes, no se quiere hablar desde la izquierda de algo mucho más profundo que es el destejimiento del lazo comunitario. No se quiere hablar de que muchas veces cuando se frivoliza, por ejemplo, el tema de la familia, en el fondo se está abocando a los españoles a la soledad. El decir que en el fondo la familia no es importante, o si acaso, si hablamos de la familia, es para hablar siempre con esta retórica absolutamente terrorífica. Por supuesto, la familia es una fuente de traumas, de cuestiones freudianas, edípicas, de abusos, de maltrato. Oye, que efectivamente en algunos casos es así, pero si la denostamos como una exclusiva fuente de sinsabores, pues al final estamos abocando a la gente a un desarraigo porque muchas veces sin familia no se establecen lazos duraderos. Oye, ojalá con tus amistades tú hagas unos lazos fuertes que te permitan, por así decirlo, sortear esta modernidad líquida de lazos superficiales, ¿no? Pero generalmente no es así, ¿no? Entonces, bueno, al final la salud mental ha sido algo que ha gustado mucho, sobre todo a la
digamos, en la izquierda de Sumar, que lo que hace además es utilizar o servirse de ciertos temas que luego abandonan por completo. Porque primero fue el Estado emprendedor, ¿no? Utilizaron esta idea de la política industrial, pero luego se apearon de ella a los 2 meses. Después fueron a lo del tema de la salud mental, se olvidaron por completo de ella. Entonces, al final son tan sumamente... por así decirlo, tan sumamente, no sé, instrumentales en el uso de estos temas que al final la ciudadanía se va dando cuenta, porque muchas veces la ciudadanía es bastante más avispada que sus élites, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final, cuando hablamos del declive de esta izquierda indefinida, tiene mucho que ver con esto. Me interesa lo de la... Bueno, yo sé que, no sé si se puede contar esto, que estás trabajando en algo de la comunidad. Sí, estoy con un libro sobre la comunidad, creo que es el gran tema de nuestro tiempo, ¿eh? La comunidad. La comunidad... La comunidad y la ruptura de la comunidad. La ruptura de la comunidad, sí, efectivamente, o sea, porque todos convenimos en que aunque la comunidad quizá no ha desaparecido, al menos sí se ha ido destejiendo, por así decirlo. Y sobre todo me interesa saber si es posible volver a tejerla o si al final es como una telaraña que tú rompes y luego ya es imposible recomponerla, ¿no? Pero yo creo que la soledad, yo creo que el aislamiento, el individualismo son males de nuestro tiempo y, bueno, pues convendría tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y sobre todo es que yo creo que no se soluciona haciendo agigantar el Estado. Es decir, no vas a recuperar la comunidad haciendo crecer el Estado y tampoco haciendo crecer el mercado, que ese es el error. O sea, como en este país está todo polarizado entre izquierda o derecha, siempre los amigos de la libertad individual son los enemigos del Estado y al revés. No, pero es que no se trata de elegir entre libre mercado o estatismo, porque igual que critico que se aumente el número de psicólogos pensando que así, como si fuera por ensalmo, ¿no? Vas a acabar con la soledad no deseada, tampoco basta con hacer cajas lentas como hacen en Inglaterra o hacen en Suecia para que los viejecitos tengan con quien hablar en el supermercado. Entonces son cajas en las que te atienden con mucha parsimonia para que durante 5 minutos a lo largo de 2 días puedas hablar, ¿no? Ahora también lo están haciendo en algunas grandes superficies, ¿no? Hay espacios en los que la gente puede relacionarse. Yo creo que el mercado no puede ocupar aquel lugar que en principio estaba destinado a las comunidades naturales. Sí, que el Estado no te va a asignar una funcionaria o un funcionario para que venga y te dé un abracito y... Bueno, sí lo puede hacer, pero estás jodido en ese caso. Es decir, claro, si lo hace va mal. El mayor problema que tiene una mujer inmigrante que sufre maltrato, por ejemplo, es que le digan, bueno, pues ve a la casa de la mujer, pero solo a la casa de la mujer, que tu única salida sea la casa de la mujer, o que tú seas un adolescente que sufre abusos y que solo puedas recurrir a un funcionario. Estás bien jodido si solo puedes recurrir a un funcionario. Sobre la familia decías una cosa, hace poco también lo escribías aquí en el periódico, decías, esto cuando siempre se está a vueltas de la familia, además. Lo de la independencia, se habla mucho de... Sí. Además, vende muy bien la independencia. La independencia de la persona, pero tú decías, los seres humanos, por definición, somos seres dependientes. Somos seres dependientes porque no elegimos en qué familia nacemos, en qué idioma hablamos, no sé, el lugar donde nos habitamos. Es que al final cuando hablamos de independencia es un desaguisado ante todo ontológico, es un error filosófico, porque el ser humano es por definición un ser dependiente, es un ser que siempre depende de los demás, no solo que sea un mamífero que tarda mucho más a madurar que el resto de mamíferos, que otros a lo mejor a los 2 días ya están en pie o con los cervatillos ya están en pie desde el momento de nacer, ¿no? Es que el ser humano prácticamente tarda en madurar, pues te iba a decir unos años, tarda a lo mejor 30 años en madurar, ¿no? Y en independizarse, sobre todo ahora, ¿no? Entonces, claro, al final, pensar que el ser humano se basta y sobra, que es el único artífice de su ventura, que es el capitán de su destino, como se dice ahora, ¿no? Pues eso es un dislate, ¿no? Entonces, yo creo que hay que romper con este culto a la libre determinación y la autonomía del individuo y sobre todo reconocer que no es lo más deseable la independencia o esta libertad invacua, esta libertad sin frenos ni cortapisas, que es una libertad infantil, que es hacer lo que te salga de las narices. Eso no es ser libre. Hegel decía que la libertad es la conciencia de la necesidad. Uno es libre cuando asume, entre otras cosas, las servidumbres comunitarias que por ser un ser humano le corresponden. El ser humano es un animal comunitario, no puede nacer fuera de la comunidad. No solo que tú puedas vivir porque lo decidas fuera de la comunidad, porque te bastas y sobras. Inmune, originalmente, significa aquella persona que no requiere del concurso de la comunidad. Yo soy inmune porque soy un señor feudal y vivo en el pináculo de mi torre de marfil y como tengo mis médicos y tengo mis mesnadas que me defienden, etcétera, etcétera, no requiero de la comunidad, con lo cual me pongo un foso con cocodrilos alrededor. Estupendo, tú eres inmune, pero tú eres hijo de una comunidad, porque tú has surgido en una comunidad en la que hay unas tradiciones, en la que hay una lengua, en la que hay una cultura y en la que hay unas costumbres. Y eso de alguna forma te ha hecho a ti. Tú no podrías haber surgido igual, de hecho no podrías haber surgido si te hubiera criado una loba amamantándote en la oscuridad de una cueva. Con lo cual hay que reconocer que somos seres comunitarios. Yo creo que eso es un buen punto de partida. Para ir cerrando, el asunto de que es un asunto bastante recurrente en ese programa, porque me interesa el asunto de la paternidad y de la maternidad. Y alguna vez he citado aquel artículo, lo conocerás supongo, aquel artículo de Gistau que se llama Del Martini al Meconio, claro que sí. Donde él contaba esta cosa de sentirse padre. Sí. Decía, ser padre es decir no y quedarse cuando antes decías sí y te ibas. ¿Tú eres padre? Sí. ¿Tu padre de una niña? Sí. ¿Para ti qué es ser padre? Bueno, pues ser padre es la experiencia más determinante
que yo he tenido. Y ni siquiera es una experiencia. Yo estoy hasta las narices de esto de la experiencia. Es una experiencia, no una experiencia es irte a PortAventura y tirarte en una montaña rusa, ¿no? De hecho, experir, y vuelvo a la etimología, ya sé que estoy siendo cargante, significa travesía peligrosa. Hombre, sí puede ser más o menos peligroso, moderadamente peligroso, ¿no? Es decir que no, decía Gistau, es decir que no cuando antes dirías que sí. Es decir que no, pero jubilosamente. Es decir, sí, te quita libertad de a lo mejor, no sé, tomarte unas copas un martes y acabar vomitando entre un coche y un árbol a las 5 de la mañana, ¿no? Yo cuando algunos amigos, estos solteros de oro que además se precian de ser libres y no tener que darle cuentas a nadie, me dicen, oye, tío, pero es que eres un pusilánime, ¿no? No me dicen esa palabra, me dicen alguna peor, ¿no? Por no querer tomarte unas copitas a las 2 de la mañana. Y yo le digo, ya, es que la paternidad ata muchísimo. Es un salvoconducto estupendo, porque me libra de tener que hacer aquellas obligaciones que no quería hacer, que nunca me gustaron hacer, pero que ahora yo tengo la excusa. No, es que la niña no me deja, ¿no? De hecho, yo creo que hay una cosa que quizá no se dice en público, los padres no decimos en público, pero en realidad es un regreso ad úterum. Es decir, es una vuelta a la infancia. Yo tengo gustos infantiles, yo sigo leyendo cómics. Yo tengo una colección de más de 5.000 cómics, y esto a cierta edad no está bien visto, pero también me gustan los muñequitos. También me gustan los coches teledirigidos. Entonces, claro, teniendo un bebé o una niña, un niño en casa es fantástico porque vuelves a jugar con esas cosas. Y además ya no queda mal porque ya no las compras para ti, las compras para ella en tal caso, ¿no? Entonces yo lo paso bomba, me gustan mucho los dibujitos, esas cosas, es fantástico. Es una vuelta a la infancia pero tolerada, ¿no? Sí, últimamente desde hace ya años, ¿no? Se ve porque es un discurso de mucha gente, oye, por supuesto muy respetable, ¿no? El tema de los, por ejemplo, famosos que deciden no tener hijos. Hace poco creo que salió la cantante, además, de decir paisana mía, Lola Índigo, diciendo un poco menos que ella no quería ser madre porque ella, primero que no se veía, y a poco quería ser libre, ¿no? Sí. O hace poco Jordi Wild, creo, en su podcast habló de que no quería ser padre porque él no se veía y porque sí, los hijos están muy bien, pero dicen los padres que son un poco un coñazo y demás. Pero bueno, lo argumentaban un poco así. ¿Por qué crees que ahora tenemos menos hijos? En general, la gente tiene menos hijos. Yo creo que no es una elección personal, por mucho que lo parezca. O sea, sí, yo puedo entender que Lola Índigo no quiera ser madre por su libertad, sobre todo cuando, digamos, tú eres cantante o lo que sea, pues es muy importante el aspecto físico y a lo mejor eso deformaría su cuerpo, su abdomen, lo que sea, ¿no? Puedo entenderlo en actrices de Hollywood, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el común de los mortales o hablando con amigas cercanas, yo creo que eso no es así. Yo creo que es una mentira eso de que los españoles deciden no tener hijos, es mentira. Por un lado, las circunstancias se lo impiden porque, bueno, pues quizá por la dualidad del mercado laboral, porque ahora la gente joven tarda mucho en tener un contrato indefinido, es muy difícil tener una estabilidad que te permita edificar un proyecto a largo plazo y al final yo lo que veo es que la española media, al menos entre las que yo conozco, no son madres porque no pueden, pero sí querrían serlo. De hecho, las estadísticas dicen que en torno a un 2, o sea, la media está, los hijos deseados son un 2,1% y sin embargo la media real es un 1. Entonces, yo lo que veo con amigas no es esto que se nos dice en los medios de comunicación y en los estudios de que en realidad los españoles no quieren, porque hay un cambio cultural que por supuesto está ahí, que hace que la juventud se alargue, porque somos más hedonistas, porque preferimos el festival de verano y el Netflix, en realidad en las condiciones escrupulosamente materiales que impiden que las mujeres sean madres. ¿Y esto a quién beneficia? Yo creo que solo hay un pescador de río revuelto, que son las clínicas de fertilidad, que son las que se están forrando cuando antes las mujeres españolas, te digo hace 50 años, que España capitaneaba la natalidad europea, tenían hijos con 22 años, bueno, pues ahora empiezan a tenerlos con 40, con lo cual eso supone un nivel de frustración y de dolor y de tormento que no se dice generalmente en los medios, pero yo solo veo con amigas muy cercanas que querrían ser madres y no pueden. Entonces empiezan muy tarde, entre otras cosas por un mercado laboral que se lo dificulta y no tanto por una decisión personal, y al final eso solo beneficia efectivamente a las clínicas. Estamos ya acabando y estamos ya también al borde, peligrosamente, al borde del verano. Me hizo mucha gracia que tengo por aquí Agitación, que este es uno de tus primeros libros. Sí. Igual tengo la tercera edición, igual va por más. Sí. Premio Málaga de ensayo, que es un libro, yo creo que sobre el Homo agitatus, o sea, muy... sigue sirviendo, sigue valiendo el libro. Y me hacía gracia que en alguna entrevista te leí que el libro surgió cuando estabas hablando con amigos de los planes de verano y decían, no, pues yo voy a hacer, no sé, rafting en Indonesia, ¿no? Es una cosa Este tipo de planes alocados. ¿Tú tienes planes alocados para este verano? No, jamás los he tenido. Oye, pero Carlos, ¿no te has dado cuenta de que siempre es rafting, siempre es puenting? Todas esas chuminadas siempre se dicen en inglés, por algo será, ¿no? No, mis planes alocados son pasar el San Roque en Aragón, luego irme a Deni a dormitar y sencillamente comer y dormir, que es lo que me gusta. Para eso son las vacaciones,
no para extenuarte y luego requerir vacaciones de las vacaciones. Las vacaciones son para descansar, para leer y para comer bien. Sí, a mí algunos amigos y tal, cuando hablando, se sorprende cuando yo digo, no, si yo quiero estar en mi casa, o sea, tranquilamente, y dicen, no te vas de viaje, no tengo necesidad Pero de no te estar has dado cuenta de que es un chantaje, es una constantemente imposición. viajando, y qué agobio. Pero te culpabilizan, te entra el remordimiento si no te has ido a Tailandia, a un burdel de no sé dónde, a pasar las vacaciones. Oiga, pero déjeme en paz, que yo quiero pasarlo tranquilamente en mi casa y levantarme tarde y comer. ¿Nunca has tenido FOMO? Sí tengo FOMO, todos tenemos FOMO, sí. Sí, además esto de tener que entrar, me he desinstalado las redes sociales del móvil, lo hice hace unos cuantos meses. Sobre todo para luchar por eso, en mi caso porque digamos, me limitaba mi productividad. O sea, yo intento trabajar muy intensamente por las mañanas y por las tardes no hacer nada y estar con la niña y estas cosas. Entonces el FOMO este de las narices, eso me sale mofo, ¿no? De motherfucker, ¿no? No me acostumbro a lo de FOMO. A ver, para la gente que no os vea, igual yo pienso sobre todo en mis padres, que a lo mejor no pillan el concepto. FOMO es como fear of missing out. El tener básicamente el miedo a perderse Te pierdes algo. Cosas. Sí, y esto, mira, te vas a pensar que tengo una manía contra los periodistas. Yo contra los periodistas... Yo también lo tengo, no te preocupes. Pero es que hace 10 años, cuando el periodismo se pensó que la salida a sus males era abrirse de brazos a las redes sociales, cayó en el error de pensar que la información instantánea podía, digamos, ocupar el lugar de... ocupar la mediación que en principio define el periodismo, porque el periodismo es un mediador entre lo que sucede y no sucede en dudas. Entonces, de repente empezamos todos los ciudadanos a informarnos en tiempo real, al minuto, de ciertas cosas que no eran significativas. Por ejemplo, la prima de riesgo. Todos estamos viendo cada minuto la prima de riesgo, que no significaba nada en realidad, mirarlo al minuto, ¿no? Y desde entonces pensamos que si tú estás actualizando el feed de las redes sociales te vas a enterar de algo y luego no te enteras de nada, ¿no? Con lo cual yo recomiendo informarse como mucho una vez al día, que es lo que hago yo, y no más. Y a ser posible leer de Objective. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y leer además a una persona a la que admiro profundamente, que es Ketty Garat, que en un país civilizado tendría el Pulitzer y sería considerada la Boudoir española. Sin embargo, como en este país, bueno, hay mucha ingratitud en el periodismo y hay muchas envidias y yo entiendo que no se les reconocerán las cosas, pero es una cosa que a mí me encorajina, lo ingratos que han sido muchos compañeros de profesión con Ketty Garat, que es una persona, además de valiente, una persona que ha hecho una tarea periodística extraordinaria y a la que ahora empiezan a reconocérselo, pero como siempre, a remolque. Algunos se rieron. Sí, pero hoy callan. Sí. Y no solo callan, sino que encima lo reconocen, así agachando la cabeza, como haciendo un acto de contrición. Dicen, Ketty, tenías razón. Pues haberlo dicho entonces. Bueno, Jorge Freire, que va a estar, no lo esperen en Tailandia este verano. No va a ir a Tailandia, ni a Indonesia, ni a Kuala Lumpur, como mucho va a Denia. Torremolinos y cosas por el estilo. La España eterna. La España eterna. Y tiene nuevo libro, no lo compren, se llama Palabra de Honor. No lo compren. Jorge, gracias de verdad por venir. Que vaya bien los libros, la niña, la familia. Muchas gracias. La vida en general. Y gracias por venir. Gracias a ti, Carlos. Con Dios. Gracias.